El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo o de violencia moderadas. Se recomienda ser visto en compañía de adultos. La increíble y triste historia de la cándida Heréndida y su abuela desalmada. Heréndida estaba bañando a su abuela, desnuda y grande. Parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. Heréndida había cumplido apenas los 14 años. Era una niña lánguida y de huesos tiernos, y demasiado mansa para su edad. Mientras lavaba los cabellos metálicos, la espalda suculenta de su abuela, con aguas en las que había hervido plantas depuradas y hojas de buen olor, dijo la abuela: Anoche soñé que estaba esperando una carta. ¿Qué día era en el sueño? Jueves. Entonces era una carta con malas noticias, pero no llegará nunca. Cuando Heréndida terminó de bañar a su abuela, la llevó a través de la enorme mansión de argamasa lunar, extraviada en la soledad del desierto, hacia su dormitorio. La abuela era tan corta que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta o sobre un báculo que parecía de obispo. Heréndida necesitó 2 horas más para arreglar a la abuela y dejó escuchando los discos fugaces del gran horno. Heréndida era una muchacha que de tanto acostumbrarse a trabajar para la abuela, caminaba dormida y aún así continuaba con el trabajo. En el día bañaba a su abuela, la arreglaba, servía el almuerzo y hacía todos los oficios naturales de la tarde, y sin darse cuenta le cayó la noche. La abuela, que seguía dándole órdenes hasta quedar dormida, Aprovecho mañana para lavar también la alfombra de la sala, que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. Sí, abuela. Plancha toda la ropa antes de acostarte, para que duermas con la conciencia tranquila. Sí, abuela. Revisa bien los roperos, que en las noches del viento tiene más hambre las polillas. Sí, abuela. Con el tiempo que te sobre, saca las flores al patio para que respire. Sí, abuela. Y le pone su alimento al avestruz. Sí, abuela. Al por fin acabar Heréndida de revisar las favellas de las ventanas y apagar las últimas luces, cogió un candelabro del comedor y fue iluminando el paso hasta su dormitorio, mientras las pausas del viento se llenaban con el respiro apacible y enorme de la abuela, dormida. El cuarto de Heréndida era lujoso, aunque no tanto como el de su abuela, y estaba atiborrado de las muñecas de trapo y los animales de cuerda de su infancia reciente. Vencida por los oficios bárbaros de la jornada, Heréndida no tuvo ánimos para desvestirse, sino que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Poco después el viento de su desgracia se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro sobre las cortinas. Al amanecer, las gotas de lluvia terminaban de apagar aquel incendio y endurecer las cenizas humeantes de la mansión hecha ruinas. La abuela miraba las pocas cosas que terminaron intactas de su fortuna, miró a su nieta con verdadera lástima y le dijo: Mi pobre niña, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. Heréndida empezó a pagarle el mismo día a su abuela, bajo el estruendo de la lluvia, cuando la llevó con el tendero del pueblo, un viudo escuálido y prematuro, que era muy conocido en el desierto porque pagaba muy bien el precio de la virginidad. Ante la expectativa impávida de la abuela, el viudo examinó a Heréndida con una austeridad científica. Todavía está muy bache. Tiene técnicas de perra. No vale más de 100 pesos. 100 pesos por una criatura completamente nueva. No, hombre, eso es mucho, faltarle el respeto a la virtud. Hasta 150. La niña me ha hecho un daño de más de 1.000.000 de pesos. A este paso le hará falta como 200 años para pagarme. Por fortuna, lo único que bueno que tiene es la edad. Suba siquiera hasta 300. 250. Al final se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas de comer. La abuela le indicó entonces a Heréndida que se fuera con el viudo.
Aquí te espero. El viejo llevó a Heréndida de la mano, como si de una niña se tratase, a una trastienda, una especie de cobertizo muy viejo, en la cual la echó sobre una hamaca, le desprendió la ropa y a la fuerza la hizo suya. En el pueblo, cuando ya no quedó nadie que pudiese pagar por el amor de Heréndida, la abuela decidió irse en un camión de carga. En la parte de atrás hizo tratos con un carguero, el cual Heréndida tuvo que pagarle con amores el viaje. Al por fin llegar al primer pueblo, el conductor le gritó a la abuela: De aquí en adelante ya todo es mundo. No se nota. Es territorio de misioneros. A mí no me interesa la caridad, sino el contrabando. El carguero, al darse cuenta de que Heréndida había sacado el collar del saco de arroz, se apresuró a quitárselo y volverlo a meter allí. Luego bajaron todas las cosas de la abuela, mientras la abuela esperaba en la parte de abajo, sentada sobre su trono. Lo último que bajaron fue el baúl con los restos de los amadises. Esto pesa como los muertos. Son dos, así que tráelos con el debido respeto. Apuesto que son estatuas de marfil. Son 50 pesos. ¿Ya su esclavo se pagó por la derecha? El conductor miró sorprendido al ayudante, y éste le hizo una señal afirmativa. Heréndida se va conmigo si usted no ordena otra cosa. Por mí no hay inconveniente. Si me paga lo que perdí por su descuido son 862.315 pesos menos 420 ya que me ha pagado. O sea 861.895. Créame, que si tuviera ese dinero se lo daría. La niña lo vale. Pues vuelve cuando lo tengas, hijo. Pero ahora vete, que si volvemos a sacar las cuentas todavía me estás debiendo 10 pesos. El carguero saltó a la plataforma y se fue con el camión. La abuela se quedó con Heréndida y improvisaron un tenderete para vivir con láminas de zinc y restos de alfombras asiáticas. La abuela arregló a Heréndida como nunca lo había hecho. Te ves horrorosa. Pero si así es mejor, los hombres son muy brutos en asuntos de mujeres. Ambas vieron acercarse dos yeguas desde la lejanía. La abuela salió a esperarlas, apoyada sobre el báculo obispal. Cuando las yeguas se aproximaron, la abuela vio en una al cartero, en la otra lleno de cartas. La abuela le preguntó: ¿Te gusta? En ayunas no está mal. 50 pesos. Hombre, lo tendrá de oro. Eso es lo que me cuesta la comida de un mes. No seas estreñido. El correo aéreo tiene mejor sueldo que un cura. Yo soy el correo nacional. El correo aéreo es ese que anda en un camioncito. De todos modos, el amor es tan importante como la comida. Pero no alimenta. ¿Cuánto tienes? El hombre sacó unos billetes mordisqueados y la abuela se los rapó de la mano. Te lo rebajo, pero con una condición. Haces correr la voz por todas partes. Hasta el otro lado del mundo, para él. Heréndida, sin parpadear, recibió a su novio fugaz, el cual fue un buen trato, un trato muy eficaz. Pronto llegaron hombres desde muy lejos, solamente para ver a Heréndida. De un momento a otro, el campamento se había vuelto ya una feria, donde habían puestos de comida, y mucha. Luego, tras de ellos, llegó un camarógrafo, con un velo oscuro que cubría su cámara. A lo largo del tiempo, la gente se fue quedando sin dinero, entonces la abuela decidió irse del pueblo. Ella, cuando pudo comprar un burro, se montó en él, y detrás de ellas venían 4. Había transcurrido 6 meses desde el incendio, cuando la abuela pudo tener una visión clara del negocio. Si las cosas siguen así, me habrás pagado la deuda dentro de 8 años, 7 meses y 11 días. Volvió a repasar sus cálculos con ojos cerrados. Claro que todo es sin contar el sueldo y la comida de los indios y otros gastos menores. Heréndida, que caminaba al paso del burro agobiada del calor, se tuvo que reprimir para no llorar.
Tengo vidrio molido en los huesos. Trata de dormir. Sí. Heréndida cerró los ojos, respiró a fondo una bocanada de aire abrasante y siguió caminando dormida. Una camioneta cargada de jaulas apareció, en la cual iba un corpulento granjero holandés con pelos de ardilla en la barba, y su hijo Ulises. Entonces el padre le preguntó a Ulises: ¿Qué diablos es eso? Una mujer, la llaman Heréndida. ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe. El hombre holandés descendió a un hotelito del pueblo. Ulises se demoró en la camioneta, tomó una cartera de su padre y sacó un fajo de billetes, los cuales solamente tomó un par y dejó el resto como estaban. En la noche, Ulises escapó para ir a donde Heréndida. La fiesta estaba en su esplendor, los reclutas borrachos bailaban solos para no desperdiciar la música gratis, y el fotógrafo tomaba retratos nocturnos con papeles de magnesio. Mientras controlaba el negocio, la abuela contaba billetes en el regazo, los repartía en gavillas iguales y los ordenaba dentro de un... El turno le correspondía a un soldado de ámbito lúgubre. La abuela no solo le cerró el paso, sino que esquivó el contacto con su dinero. No, hijo, tú no entras ni por todo el oro del mundo, eres pavoso. ¿Qué es eso? Que contagia la mala sombra. No hay más que verte la cara. Lo apartó con la mano, pero sin tocarlo, y le dio paso al siguiente soldado. Entra tú, dragoneante, y tú no te demores, que la patria te necesita. El soldado entró, pero volvió a salir inmediatamente, porque Heréndida quería hablar con la abuela. Cuando la abuela entró, la vio temblando. Estaba maltratada y olía a sudor de soldado. Abuela, me estoy muriendo. Ya no te faltan más de 10 soldados. Heréndida rompió a llorar, con unos chillidos de animal azorado. Lo que pasa es que estás débil. Anda, no llores más. Báñate con agua de sábila para que se te componga la sangre. El soldado entró, pero volvió a salir inmediatamente, porque Heréndida quería hablar con la abuela. Cuando la abuela entró, la vio temblando. Estaba maltratada y olía a sudor de soldado. Abuela, me estoy muriendo. Ya no te faltan más de 10 soldados. Heréndida rompió a llorar, con unos chillidos de animal azorado. Lo que pasa es que estás débil. Anda, no llores más. Báñate con agua de sábila para que se te componga la sangre. La revuelta terminó por empeorar. Los hombres cada vez se volvían más groseros. Aún así, la abuela terminó por dominar la situación y se mantuvo siempre en guardia con su báculo. Pero cuando todos los hombres estaban yendo, la abuela vio a Ulises y le preguntó: ¿Y tú dónde dejaste las alas? El que las tenía era mi abuelo, pero nadie me cree. Pues sí, yo lo creo. Tráelas puestas mañana. Entró en la tienda y dejó a Ulises ardiendo en su sitio. Heréndida, que ya se sentía mucho mejor después del baño, vio cómo su abuela se acostó a dormir. Ella aún retenía las lágrimas. Pero cuando la abuela se quedó dormida, Ulises asomó la cabeza por una parte de la tienda. Y Heréndida lo vio y le preguntó: ¿Quién eres tú? Me llamo Ulises. Tengo la plata. Tenías que ponerte en la fila. Esperé toda la noche. Pues ahora tienes que esperarte hasta mañana. Me siento como si me hubieran dado... La abuela, que estaba dormida, empezó a hablar y decía que hace 20 años, en una tormenta, habían pedazos de calamar y caracoles volando por doquier. Ulises, asustado, corrió a esconderse, pero Heréndida le dijo: Date sosiego. Siempre se vuelve como loca cuando está dormida, pero no la despiertan en temblor de tierra. Ven, ayúdame a cambiar la sábana. Estaba loco por verte. Todo el mundo dice que eres muy bella, y es verdad. Pero me voy a morir. Mi mamá dice que los que se mueren en el desierto no van al cielo, sino al mar. No conozco el mar. Es como el desierto, pero con agua. Entonces no se puede caminar. Mi papá conoció a un hombre que sí podía, pero hace mucho tiempo. Si vienes mañana y temprano, te pones en el primer puesto. Me voy con mi papá por la madrugada.
¿Y no vuelven a pasar por aquí? ¿Quién sabe cuándo? Ahora pasamos por casualidad, porque nos perdimos en el camino de la frontera. Bueno, dame la plata. Ulises se la dio. Heréndida se acostó en la cama, pero él se quedó trémulo en su sitio. En el instante decisivo su determinación había flaqueado. Heréndida lo cogió de la mano para que se diera prisa, y sólo entonces advirtió su tribulación. ¿Es la primera vez? Respira despacio. Así es siempre al principio y después ni te das cuenta. ¿Cómo te llamas? Ulises. Es nombre de gringo. No, de navegante. Pareces todo de oro, pero hueles a flores. Debe ser de naranjas. Andamos con muchos pájaros para despistar, pero lo que llevamos a la frontera es un contrabando de naranjas. Las naranjas no son contrabando. Estas sí, cada una cuesta 50.000 pesos. Lo que más me gusta de ti. La abuela estaba a poca distancia de la fatalidad de Ulises y Heréndida, pero ella seguía hablando dormida, y dijo: Por esos tiempos, a principios de marzo, te trajeron a la casa. Digo, parecías una lagartija envuelta en algodones. Amadís, tu padre, que era joven y guapo, que estaba tan contento de aquella tarde que mandó a buscar como 20 carretas cargadas de flores, y llegó gritando y tirando flores por la calle hasta que todo el pueblo quedó dorado de flores como el mar. Ulises no pudo ir a la abuela, porque Heréndida lo había querido tanto, y con tanta verdad, que después lo quiso por la mitad de su precio, y luego, sin dinero, hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando la abuela y Heréndida iban en medio del desierto, se encontraron con un grupo de misioneros, los cuales le advirtieron que el desierto era de Dios, y ella, en forma burlona, les dijo que el desierto no era de nadie. Los misioneros le advirtieron, y luego se fueron. Heréndida y su abuela por fin se habían instalado en un pueblo. Pasado 3 días, una noche, llegaron nuevamente los misioneros. Raptaron a Heréndida. Se la llevaron envuelta en un rondillo. La abuela trató de liberar a Heréndida por cualquier método posible. Hasta tuvo que ir a buscar a un militar, el cual estaba disparándole a una nube de lluvia. Y el militar le dijo: No puedo hacer nada. Los padrecitos, de acuerdo con el concordato, tienen derecho a quedarse con la niña hasta que sea mayor de edad o hasta que se case. ¿Y entonces para qué lo tienen a usted, alcalde? Para que haga llover. Soy una pobre mujer sola en la inmensidad del desierto. Entonces no pierda más el tiempo, señora. Se la llevó el carajo. Luego la abuela se puso en sus cabales y dijo que iba a dejar que o se cansaran los monjes o se cansara ella. Entonces ella dijo así: Vamos a ver quién se cansa primero, ellos o yo. El fotógrafo con ella pensó que iba para largo y le dijo: ellos están aquí hace 300 años y todavía aguantan. Yo mejor me voy. ¿Para dónde vas? Para donde me lleve el viento. Mundo es grande. No tanto como... La abuela empezó a vivir frente al convento, siempre vigilante. No apartó la vista durante muchos días de calor mineral, durante muchas noches de vientos perdidos, durante el tiempo de la meditación en que nadie salía del convento. Los indios que la acompañaban hicieron un convertizo de palma y allí se quedaron a vivir con ella. Mucho tiempo pasó y un día algunos camiones pasaban. Era muy parecido a la de los Amadises. Se bajó un señor con una gorra y era idéntico a los Amadises. La abuela le dijo que ella era la esposa del gran Amadís y que la que se encontraba adentro era su nieta, y les pidió que la ayudaran a rescatar. Ellos se negaron, dijeron que ellos no se metían con Dios. Ella, enojada, pasó más tiempo en vela esa noche que ninguna otra, y solo soñaba con que su nieta despertara. Heréndida, por el contrario de su abuela, no había perdido ni un día de sueño, pero aún así, en el convento, debía trabajar arduamente, porque a ella se le encargó de limpiar con agua de cal
las escaleras por donde subían y bajaban las novicias. Aún así, Heréndida estaba feliz, aunque ella veía que todos trabajaban por igual. Ella veía muchas que barrían, trapeaban, otras que servían la comida, otras que saltaban sobre el queso para destiparle un poco de líquido. Y hasta vio a una monja que tuvo que salir a correr a perseguir un cerdo entre el lodo y a otras dos que le ayudaron para poder matarlo. Aunque un día ella vio una monja muy linda, como un día extraño, diferente, y ella la escuchó y le pareció muy lindo lo que ella estaba tocando. Ella fue el único día que afirmó que era abuela, ya no se le presentaba la opción de que su nieta se escapase, ya que su nieta era feliz. Así que ella esperó una oportunidad, hasta cuando en semana de Pentecostés se le presentó en una cacería de novios, en el cual los hombres debían ir a buscar a una novicia o a alguna muchacha del convento para casarse con ella. La abuela vio un muchacho muy bello, un indio, así que lo llamó. Dime una cosa, hijo, ¿qué vas a hacer tú en esa cumbiamba? Es que los padres me van a hacer la primera comunión. ¿Cuánto te pagaron? 5 pesos. Yo te voy a dar 20, pero no para que haga la primera comunión, sino para que te cases. ¿Y eso con quién? Con mi nieta. Así que Heréndida se casó. Pero cuando le preguntaron que cuál era su voluntad libre, verdadera y definitiva, no tuvo un suspiro de vacilación y dijo: Me quiero ir, pero no me voy con él sino con mi abuela. Ulises estaba tratando de robarse unas naranjas del naranjo de su padre, pero pasó toda una tarde y no la pudo conseguir, ya que su padre siempre lo vigilaba, igual su madre. Ya Ulises en su casa empezó a hablar con su madre. Su madre lo notaba extraño, le preguntó qué era, y él no le quiso responder. Ella notó en él algo diferente, y le dijo que podía ser un mal de amores, que le contara quién fuera. Él no le quiso decir. Su padre también insistió, pero tampoco le quiso decir. Ulises esperó la noche. Él no pudo dormir, así que salió, robó 3 naranjas de su padre y se fue al pueblo a buscar. Ulises había salido a buscar por todo el pueblo a Heréndida y se encontró con el cartero, el cual le dijo: Va para el mar. Y apúrate, que la intención de la jodida vieja es pasársela para la isla de Aruba. Entonces Ulises salió corriendo en busca de Heréndida. La abuela ya se había instalado en un nuevo pueblo. Allí ya los primeros hombres habían ido a visitar a Heréndida. Ulises estaba en la fila esperándola. Heréndida, que se encontraba totalmente desnuda cuando le tocó el turno a Ulises, y todavía se encontraba hablando dormida, igual que su abuela. De momento a otro se despertó. No me mires, estoy horrible. Estás toda de color naranja. Mira, Ahora no quiero que te quedes. solo entré para mostrarte esto. Fíjate, estas son las naranjas que llevamos a la frontera. Pero son naranjas vivas. Claro, las siembra mi papá. Con 3 así le damos la vuelta al mundo. Además, tengo una camioneta. Y además, mira, Ulises sacó del saco una pistola arcaica. No puedo irme antes de 10 años. Te irás. Esta noche, cuando se duerma la ballena blanca, yo estaré afuera, cantando como una lechuza. ¿Es mi abuela? La lechuza. La ballena. Nadie puede irse para ninguna parte sin permiso de su abuela. No hay que decirle nada. De todos modos lo sabrá. Ella sueña las cosas. Cuando empiece a soñar que te vas, ya estaremos del otro lado de la frontera. Pasaremos como los contrabandistas. Mañana veremos. En la noche para Heréndida sopló el viento de su desgracia. Ella se encontraba peinando a su abuela, la cual hacía cuentas para pagarle a los indios. Una vez salió, les pagó, pero a la hora de pagarle a los músicos, no les dio la misma cantidad que ellos merecían. Entonces empezó a hablar con el fotógrafo sobre eso. El fotógrafo no le gustó lo que le decía la abuela. Al final la abuela decidió pagarle bien a los músicos, pero el fotógrafo
decidió irse, ya que no le gustó lo que le había dicho la abuela, y dejó de hacer negocios. La abuela acabó de acostarse con el mismo ritual de siempre, mientras que Heréndida, sumisa, seguía sus órdenes. Tienes que madrugar para que me hierva la infusión del baño antes de que llegue la gente. Sí, abuela. Con el tiempo que te sobre, lava la muda sucia de los indios y así tendremos algo más que descontarles la semana entrante. Sí, abuela. Y duerme despacio para que no te canses, que mañana es jueves, el día más largo de la semana. Sí, abuela. Le pone su aliento a los avestruces. Sí, abuela. No se te olvide prender las velas de los amadices. Heréndida salió de la carpa, ya sabiendo que su abuela no se despertaría. Salió corriendo. En el camino se encontró con el fotógrafo, el cual le dijo que no sabía nada. Al día siguiente, la abuela fue con las autoridades civiles. En la puerta se encontró también con el papá de Ulises. ¿Cómo carajos quiere que lea si no sé leer? Es una carta de recomendación del senador Onésimo Sánchez. Cuando el comandante se da cuenta que la carta iba dirigida del senador Onésimo Sánchez, salen todos en busca del camión. En el camino se encuentra con otro camión, en el cual se transportaban unos contrabandistas. La abuela les pregunta si la conocen, si la reconocen, y le afirma que ella es una pariente muy cercana de los amadíes. Ellos dicen que no tienen nada que ver con eso, y solamente transportan su mercancía, y se van. Luego, a lo lejos, pueden ver al fotógrafo. Ellos piensan que él está huyendo, pero él solamente levanta la mano para despedirse de la abuela. En ese momento, le disparan al fotógrafo. En aquel momento en que nos encontraron a Ulises y a mí, no nos quedó alternativa que volvernos a aquel mundo en el cual cada uno de nosotros estaba ligado. Pero en aquel momento una de las más grandes pesadillas se inició para mi vida. El autor del libro nos habla de varias historias de gente del pueblo. En ese mismo instante hablaba de las mujeres del bar, mujeres que estaban indignadas conmigo porque ya ningún hombre visitaba el sitio donde ellas estaban. En aquel momento que supieron que yo ya estaba de vuelta en mi tienda, me encontraba yo con varios hombres que estaban ahí en el sitio donde yo estaba. Entonces, en ese instante, pues, unos hombres del pueblo corrían hacia mí, a hacer fila hacia mi tienda, y ellas los escucharon. Indignados se fueron allá para ver qué era lo que tenía yo que no tenía ellas. Al estar yo amarrada de la cama donde me encontraba, me jalaron sin piedad del cabello. Mi abuela les gritaba que eran unas traicioneras, pues se acordó de aquella vida que ella había tenido años atrás, de aquel mundo en el cual solamente esperamos la fortuna de encontrarnos con alguien que nos ayude a salir de esto. Fue el caso de mi abuela, que conoció al abuelo Amadís, quien le permitió conocer algo nuevo para su vida y dejar a un lado su vida como mujer no de un hombre, sino de muchos. Una de las más grandes pesadillas viví cuando estuve totalmente a los ojos de todos. Nadie tuvo piedad de mí, sino solamente un hombre que al verme desnuda me cubrió. Mi abuela no tuvo opción, que hice conmigo para atrás, nos fuimos, nos radicamos en ese. Yo pensaba en Ulises y con mi pensamiento lo llamaba tan fuerte como podía. Él, durmiendo una noche, sintió mi llamamiento. Se paró de la cama y sin importarle nada se lanzó de la ventana. Cogió 3 naranjas, cogió y se fue. Su papá decía que él tenía que volver, pero su mamá sabía que no volvería. Al sentirme yo como mirada, abrí mis ojos y me encontré con Ulises. Luego de encontrarme con él, simplemente dejamos que todo se diera, de igual que las otras noches, estuviéramos juntos sin pensar que existiese un mañana.
En aquel momento miramos a mi abuela que deliraba y le pregunté que si él sería capaz de hacer cualquier cosa por mí, y él me dijo que sí. Entonces le pedí que la matara. Él lo pensó, sonrió y continuamos. Al otro día le llevó a mi abuela un paquete. Este tenía veneno. Entonces ella le dijo que todo aquel hombre que daba tenía merecida la mitad del cielo. En ese momento yo le ofreció la mitad de la torta, pero no la aceptó por lo que sabía que contenía veneno. Ella la comió y fue nada. Entonces quedaron sorprendidas. Cuando Heréndida la peinaba, pues la abuela no tenía, se le estaba cayendo el cabello. Ella simplemente se puso un plumaje y listo, muy fácil en ese momento. Luego después, este intento había fallado. Mientras ella tocaba el piano, se le puso una bomba, pero aún así tampoco pasó nada. Yo me puse muy brava con Ulises y le dije que ni para eso era bueno. Entonces él se fue y se le lanzó a la abuela y le enterró un cuchillo. Le hizo varias puñaladas, hasta que por fin cayó en el suelo y de su cuerpo salía mucha sangre verde. Yo lo vi en ese momento, simplemente pensé en correr. Mi anhelada libertad había llegado. Uno de los indios lo cogía a él mientras él en el suelo lloraba. No me arrepentí en ese momento y ahora tampoco, porque alcancé lo más grande, que es la libertad. Libertad que este mundo no me daría. Libertad que no podría conseguir de parte de aquellos hombres que solamente iban por mi cuerpo, sin importarles mi personalidad ni lo que yo sufría, sino solamente por complacerse, simplemente por sentir placer, solamente por querer una de las tantas noches conmigo. En aquel momento simplemente pensé en que esta vida no me llevaría a nada bueno, sino a estar ligada a miles de hombres, estar ligada a pagar una deuda que seguramente ya había pagado, pero para misiones de mi abuela seguía pagando a causa de mi sufrimiento, de mi dolor y de mi cuerpo. Alcancé mi amada libertad, libertad que solamente es muchas veces verdadero amor suele dar. El amor no es todo, pero en mi caso estaba cansada de vivir complaciendo a hombres y lo que quería era complacerme a mí misma. Me llevé aquellas aljas de oro para poder sobrevivir. Ahora puedo vivir tranquila porque tengo mi libertad. No sé qué habrá sido de Ulises, pero lo que yo quiero es poder dejar a un lado aquel doloroso pasado y vivir un presente nuevo en el cual no sea conocida por aquella vida de placeres carnales, sino con una vida nueva, una vida en la cual no se dependa del hombre y del dinero que estos te den por tu cuerpo, sino simplemente el vivir para no estar ligada a tanta contaminación, a tanto dolor y un sufrimiento tan duro. Por eso, Eso es todo, amigos.